En realidad, cuando a mí me convocaron por el tema supermercado, Argentina supermercado en el mundo, uno siempre tiene la idea y el deseo de que su producto termine en una góndola. Pero en realidad hay un montón de procesos previos para que ese producto esté en la góndola y hay un agregado de valor en cada uno de los eslabones que componen una cadena. Voy a ver un cuadro y unos gráficos para posicionarnos en qué estado está hoy el girasol en Argentina y para poder después pasar a ver cuál es lo que tenemos que hacer y qué son los deberes que se nos presentan en esta oportunidad que tenemos hoy en el año 2017 en Argentina con el mercado de girasol actual. El mercado de girasol es un mercado dinámico, es complejo, porque son muy pocos actores a nivel internacional los que participan en este mercado. Hay un tema que vino a romper un poco los esquemas, que son los biocombustibles, tanto en el caso de etanol, pero también en lo que es biocombustibles a base de aceites. Y a partir del año 2004, la Unión Europea empieza a consumir grandes volúmenes de aceite para producir biocombustibles. Estos aceites principalmente no son de girasol, sino que son de canola y en algunos otros lugares se está utilizando palma, pero canola principalmente. Y el girasol fue un sustituto importante para el consumo humano cuando esa canola se empezó a utilizar para biocombustible. En el 2012 la Unión Europea llegó a utilizar 7 millones de toneladas de biodiesel, cuando todo el mercado de aceite de la Argentina fue de girasol, perdón, del mundo fue de 13 millones de toneladas, para que vean un poco la magnitud del impacto de lo que es la utilización de aceites en la producción de biocombustibles. La producción de aceite global creció un 4,7% anual. Mientras que el consumo lo hizo a un porcentaje mayor, a un 5,4%, y que comparándose que ese crecimiento poblacional en ese mismo periodo no superó el 1%, con lo cual hay una demanda creciente de aceites y una oferta que no lo es tanto. Si esta tendencia de crecimiento se mantiene, tendríamos 650.000 toneladas de aceite por año que cubrir. Y el mayor productor hoy de aceite de girasol es Ucrania. Sospechamos que Ucrania no va a poder cubrir ese faltante futuro. Y ahí está donde está nuestra oportunidad. El 50% de ese incremento significarían 740.000 toneladas adicionales de girasol argentino, o sea, 370.000 hectáreas más. Es un impacto muy grande y uno de los pocos países que puede llegar a cubrirlo es Argentina. Por varias razones, por la disponibilidad de tierra que tenemos y además por la situación de contrastación que tiene Argentina con respecto al resto de los otros países productores de girasol, principalmente Rusia y Ucrania. Este crecimiento de las ventas de aceite de girasol en estos últimos años, un 25% anual acumulativo, duplica el total de aceites. Nosotros vemos que desde el año 1990 Argentina era el mayor exportador de aceite de girasol del mundo, un 46%, llegando a un 60% en el año 2000. Mientras Rusia y Ucrania tenían un porcentaje muy chico que fue creciendo paulatinamente hasta tener hoy inversa de esa situación. En Argentina tenemos un 6% de la participación del comercio de girasol, aceite de girasol mundial, mientras Ucrania ha ocupado nuestro lugar. Esta no es una razón exclusiva de que Argentina se ha quedado, sino que al abrirse, al caer el muro de Berlín, al caer la cortina de hierro, estos países empezaron a producir más, empezaron a tecnificarse, entonces la productividad hizo que ese crecimiento fuera muy, muy grande. Pero lo importante de ver acá es que el consumo de 7,5 millones se ha duplicado casi a 16 millones. Y los stocks que
antes eran el 14% con respecto de ese consumo, cada vez son menores, o sea, un 9%. Esto que nos muestra que cualquier problema productivo que tenga Ucrania y Rusia, que son nuestros competidores directos, va a impactar en el precio y la posibilidad que Argentina pueda entrar en ese mercado, ¿no? O sea, una mayor cantidad de superficie, que no será seguramente la misma que tuvimos en el año 2000, ¿no? Que fue de 4 millones de hectáreas, pensando más en 2 millones, 2 millones y medio, es totalmente factible y posible. Acá vemos lo que les comentaba recién de la participación argentina. En celeste tenemos Argentina, que teníamos casi el 50% del mercado internacional de aceite, cómo ha ido cayendo en los últimos años hasta estar en un 6% actualmente, mientras Ucrania ha ocupado nuestro lugar con creces. Estas son las exportaciones, parece un gráfico de esas empresas que quiebran, ¿no? Estábamos en una situación importante a fines de siglo y paulatinamente fuimos cayendo, y hoy, gracias a Dios, luego de la quita de retenciones en el fin del 2015, esta tendencia se ha revertido, la superficie ha aumentado. Ahí lo vemos, la superficie de girasol, que en esa había llegado a 4 millones, había caído a su mínima expresión, y ahora estamos nuevamente cercanos al 1.700.000 hectáreas. ¿Por qué mostré todo esto? Porque el mercado de girasol, como vimos, es un mercado que nos permite crecer sin que pase lo mismo que en el año 2000 de una caída de precios por sobreproducción. Ese crecimiento de casi el doble hace que nosotros tengamos una posibilidad de mejorar nuestra producción. Y ahí es donde, como dije inicialmente, tenemos que agregar valor en cada uno de los eslabones de la cadena, y vamos a nombrar los 5 eslabones y vamos a ver qué es lo que podemos hacer para aprovechar esta oportunidad que tenemos hoy frente al mundo. A nivel producción, obviamente que con una mejor rentabilidad, al quitar retenciones y al tener un precio sostenido, la aplicación de tecnología es lo primero que hace el productor. Y acá hay muchas posibilidades en lo que es agricultura de precisión, en lo que es fertilización variable, que se están viniendo y yo creo que van a crecer mucho más rápido de lo que nosotros pensamos. En cuanto al manejo, también acá hay muchas cosas por hacer, las duraciones de los barbechos, las fechas de siembra, densidades, híbridos, el control de maleza. Todas prácticas que hacen que aumente esa producción. Sin mayor producción no generamos excedentes exportables y no podemos generar divisas, y también esa menor producción impacta en todos los eslabones, porque cuanto menor producción haya, menor inversión hay en el resto. Ya vamos a ver en los otros eslabones. Esto es inviable si no es una agricultura sostenible en el tiempo, sustentable, utilizando buenas prácticas agrícolas, cuidando el medio ambiente, haciendo rotaciones, haciendo siembra directa. Tenemos que cuidar nuestra tierra porque la sociedad está muy pendiente de eso, y hoy el medio ambiente y los cambios climáticos son importantes para la continuidad y la productividad futura. Bueno, esta es la evolución del rendimiento. Si nosotros vemos en el gráfico, desde el año, en la década del 90 estábamos con un promedio de 17 quintales, tendencia que se ha revertido, estamos ahora más cerca de los 20 quintales, y esto es por aplicación de técnicas de manejo, de híbridos resistentes a controles de malezas, y un esfuerzo grande de la parte de la producción y los eslabones que ayudan a tener los insumos necesarios. En el sector insumos, la industria semillera es hoy, no solamente hace punta en Argentina, sino que exportamos híbridos al resto del mundo. El mejoramiento argentino en genética de girasol es de primera línea. Nosotros acá desarrollamos todos los híbridos CL que permitieron el control de malezas que hacían antes al girasol un cultivo sucio. Y gracias a que se mantuvieron esos equipos y gracias a que la producción ha seguido subiendo,
es que se pueden mantener y podemos pensar en seguir desarrollando genética en los híbridos de girasol. El trabajo que se ha hecho en resistencias y tolerancias a enfermedades, hace años fue esclerotinia, después verticillum, después fue Phomopsis y ahora, antes Downy-Million y ahora Phomopsis, hacen que esa perspectiva de crecimiento y esas posibilidades, oportunidades que tiene el girasol de crecer, incentiven la inversión de las empresas semilleras para tener mejores híbridos de girasol. También buscar soluciones en siembra directa con raíces que se adapten a un cultivo diferente al convencional, ciclos que se adapten a cada región. Y después el aumento en el contenido de aceite fue importante también, además de ese aumento de rendimiento, un aumento importante en cuanto al contenido de aceite, y en los últimos años también un desarrollo en lo que fue calidad de aceites, principalmente en los altos oleicos, destinados a lo que es la industria y a las frituras industriales, y el linoleico, que también se utiliza para otras funciones, otros usos, como puede ser fabricación de mayonesas o consumos domésticos. Además de la industria semillera, la industria productora de agroquímicos también trabajó y se adaptó a los requerimientos en conjunto con los semilleros de estos nuevos híbridos resistentes a imidazolinonas para poder controlar así mejor las malezas. Y también aparecieron nuevas moléculas de insecticidas que tienen un muy bajo impacto ambiental, probablemente incentivados por la provisión de algunos productos clorados y fosforados que se han dejado de producir acá en Argentina, de utilizar, perdón. Otro de los aspectos que es importante, que se incentiva y que motiva su reactivación cuando hay rentabilidades positivas, es la ciencia y tecnología. Un cultivo que estaba en decadencia y en caída cada vez de en menores superficies, hacía también que el interés por investigar en algo que está decreciendo en su área sea menor. Hoy se han reactivado desde la Asociación de Girasol, hemos hecho convenios con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con las universidades, para seguir estando activos y generando nuevas investigaciones que nos ayuden a los productores y al resto de la cadena para aumentar la rentabilidad de la producción. También esto favorece el avance en un problema que fue causal de la pérdida de las superficies de girasoles en muchas áreas, como es el daño de aves, un problema que es de difícil solución y por eso requiere una investigación no de corto plazo, sino de mediano y largo plazo. También se está activando esa área. Después, bueno, lo dije, es un soporte del resto de los eslabones, y estos son son convenios y alianzas y comisiones mixtas que estamos haciendo con INTA, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con universidades y también con el SENASA. En lo que es el eslabón de comercialización o acopio, desde hace varios años que venimos advirtiendo una problemática de residuos de fitosanitarios en el aceite y en los granos que nosotros exportamos, principalmente a la Comunidad Económica Europea. Cada vez, y esto no pasa solamente en girasol, sino en todos los cultivos, los requerimientos de entrada a la Unión Europea y al resto de los países van a ser mayores y van a requerir tolerancias muy mínimas o directamente tolerancia cero a residuos de fitosanitarios, insecticidas, herbicidas y otros. Por esta razón y por tener algunos residuos de insecticidas en el aceite, el mercado europeo hemos perdido el mercado europeo, que es el que paga la mayor prima. Eso trae como consecuencia un menor precio que reciben los productores, con lo cual tenemos que ser muy cuidadosos para recuperar ese mercado,
de utilizar no solamente insecticidas y fitosanitarios autorizados, sino también dosis y buenas prácticas en la utilización de los mismos. Para ello también estamos integrando la red de buenas prácticas agrícolas y se ha creado recientemente una comisión exclusivamente para lo que es post cosecha. El tema de la segregación de calidades, no solamente en el girasol, sino también en el trigo. Cuando uno busca calidades de trigo, está toda la problemática de que hay que separarlo para satisfacer a clientes que cada vez buscan calidades específicas por los procesos industriales más complejos que tenemos día a día. Entonces, así como en el trigo se piden calidades de determinada proteína, gluten, en el girasol también el tema del contenido de alto oleico o linoleico es uno de los aspectos que los clientes están empezando a demandar y no nos permite hacer mezclas de ambos aceites porque nos castigan después por no corresponder a los códex internacionales alimentarios. En el sector industrial, además de que es muy importante seguir las buenas prácticas empresariales, para poder ser mucho más competitivos con Ucrania y Rusia, que tienen una ventaja comparativa con Argentina, que es que están mucho más cerca de los mercados compradores que, si bien Europa había sido el tradicional mercado comprador de aceite de girasol, hoy China, India, Egipto, Turquía son mercados que demandan mucho aceite de girasol. Entonces, para poder ser más eficientes y compensar esa diferencia de flete que tenemos con nuestro competidor principal, que es Ucrania, tenemos que ser muy eficientes en la molienda y en los costos. Lamentablemente las fábricas argentinas son fábricas que tienen más de 20 años de antigüedad y que fueron diseñadas para volúmenes mayores, con lo cual la capacidad ociosa que existe hoy en esas plantas es alta. Entonces esos costos de molienda también son altos y compiten con un mejor precio para trasladar al productor. El tema de la transparencia de precios es una cuestión que tradicionalmente, históricamente, se le ha achacado al girasol, y hemos estado trabajando como para mostrar y transparentar cuáles son los componentes de ese precio final, cuáles son los costos que tiene el sector industrial y cuáles son los costos que tenemos de colocar esa mercadería en los compradores internacionales, en los mercados internacionales. Nosotros antes utilizábamos el valor del aceite de girasol en Rotterdam. Lo hemos dejado de utilizar para tomar el del Mar Negro, que es el puerto de referencia con el cual tenemos que competir. Vuelvo a mencionar el tema de la segregación de calidades de aceite en linoleico y oleico, porque nos ha traído problemas de embarques que llegaron con estándares de compra diferentes a los pactados, y eso tenemos que mejorarlo si queremos captar la mayor cantidad de precio posible y trasladar a todos los eslabones de la cadena. En líneas generales, el agregado de valor no se tiene que limitar, repito, a poner en la góndola de Europa, si bien es lo que todo el mundo desea y lo que da mayor valor agregado al grano de girasol que se cosecha, sino que tiene que trasladarse a todos los esladones. Tiene que transformarse la producción primaria para ser cada vez más eficiente y para lograr mayores rindes unitarios por hectárea, y así tener un ingreso mayor que pueda competir también con otros cultivos y nos permita de esa manera tener una rotación sostenible. Hoy yo creo que tenemos una gran oportunidad, esa demanda superior a la oferta que existe hoy y que preveemos pensamos que se va a sostener en el tiempo, le da a Argentina una posición única, porque
somos los más indicados o los que tenemos mayor capacidad para cubrirla en el futuro. Creo que en todas las charlas algo deben haber nombrado, el cuidado del medio ambiente y las exigencias que tenemos de buenas prácticas agrícolas es algo que la sociedad nos está pidiendo y nosotros tenemos que ser muy responsables, ya sea productores, industriales y todos los que participamos en una cadena de valor de cultivo, como en nuestro caso la del girasol. Tenemos que hacer todos los esfuerzos para cada vez hacer las cosas mejor y con el menor impacto ambiental posible. Bueno, muchas gracias.